Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la continuación del repaso que estamos haciendo sobre la tipología de cambios de sonido. En esta grabación vamos a terminar de ver los tipos de asimilaciones que hay. En la sesión anterior vimos que la asimilación se podía caracterizar o describir por tres rasgos básicos. El primero que vimos fue la direccionalidad. En esta ocasión vamos a ver la posición. Por la ubicación del sonido que contagia sus rasgos a otro, la asimilación puede ser adyacente o a distancia. La asimilación más frecuente es la adyacente. ¿Por qué? Porque si un segmento va a contagiar de sus rasgos a otro segmento, de uno o más de sus rasgos a otro segmento, lo natural es que entre más cerca esté ese segmento del contagiado, sea más fácil dicho contagio. Ujú. El ejemplo que tienen aquí de adyacente es donde el sonido que afecta es contiguo al afectado. Es nuevamente en la grabación anterior teníamos pálumbos. Aquí tienen la transcripción fonológica. En el paso 2 tienen que la vocal posterior alta breve se abría. En el paso 3 que había un traslado del acento a la segunda sílaba por ley de la penúltima y tenían la asimilación progresiva que ya hemos visto, que como resultado tiene la geminada. En el paso 5, como habíamos visto también brevemente en la grabación anterior, lo que tienen es una asimilación regresiva. Tanto como resultado, en el paso 6 tienen que esta vocal posterior alta en posición final se abre por anticipación al estado de reposo del aparato articulatorio y como paso 7 tienen la transcripción gráfica. Nuevamente, el de la asimilación progresiva, además de ser una asimilación progresiva, es adyacente, porque el segmento que contagia es contiguo al segmento contagiado. Ujú. Este tipo de asimilación es muy frecuente. También se pueden dar las otras, las que veremos a continuación, las asimilaciones a distancia, pero estas se dan, en muchos de los casos que veremos aquí, se darán con yod. Ujú. La asimilación al ser adyacente se marca también, aquí lo resalto con el subrayado de la M y de la B. Ahora pasemos a la asimilación a distancia. Entre el sonido que afecta y el afectado se interpone uno o más fonemas. Este tipo de asimilación es poco frecuente en la historia del español. Tengo aquí potui, transcripción fonológica de latín en el paso 1. En el paso 2 tengo que estos dos segmentos, la vocal posterior alta y la vocal anterior alta también, articuladas, se articulan como un diptongo. Entonces marco que la primera es semiconsonante con una W y la segunda es una semivocal. En el paso 3 tengo que hay una asimilación bidireccional sobre la dental oclusiva sorda de la vocal posterior media y la vocal posterior alta sobre la dental oclusiva sorda y la sonorizan en una D, como se ve en el paso 4. En el paso 4 también hay una pérdida de la vocal posterior alta, abierta, de la vocal posterior alta, que estaba en diptongo, por ser el elemento débil del diptongo. Como resultado tengo en el paso 5 podi, y aquí hay una asimilación regresiva a distancia de la vocal anterior alta sobre la vocal posterior media. Como resultado tengo en el paso 5 pudi y en el paso 6 pudi, en el paso 6 tengo una asimilación regresiva adyacente por anticipación al estado de reposo del aparato articulatorio y la vocal anterior alta se abre un grado y se convierte en E, pude. Esta sería en el paso 8 la transcripción gráfica del español actual y esta, la que ejemplifico en un recuadro, es el ejemplo de asimilación a distancia.
Como les decía, estas asimilaciones son poco frecuentes en español, pero de todas maneras, de latín al español, pero de todas maneras conviene considerarlas. En esta evolución también cabe señalar que la apertura de la vocal posterior alta hasta convertirse en de la vocal anterior alta hasta convertirse en anterior media, de convertirse de I a E, está doblemente motivada. Aquí hay un proceso de analogía y el verbo, la conjugación verbal, sigue la analogía propia del pretérito de la primera conjugación en are. Recuerden, por ejemplo, la conjugación amabi. Amabi evoluciona a amai, luego a mei y luego a me, y termina siendo el amé del español. También, no solamente es que se trate de la posición final de la i, que es natural que esta i se convierta en e en posición final, sino también hay un reforzamiento por la estructura de conjugación verbal de la primera conjugación en are. Además de la dirección o de la direccionalidad y la posición, hay un tercer criterio para describir una asimilación, que es la afectación o el grado de afectación del sonido. La asimilación se puede clasificar por el grado de afectación del sonido asimilado en asimilación parcial o asimilación total. La asimilación parcial es aquella donde el sonido afectado solo adquiere algún rasgo del fonema que lo afecta, pero no se convierte totalmente en el sonido que asimila. Volvamos otra vez al caso de Potwin, la transcripción fonológica del latín, la articulación de este diptongo en una semiconsonante en la W y en una semivocal en el caso de la vocal anterior alta. En este caso tengo una asimilación bidireccional adyacente parcial de la vocal posterior alta y la vocal posterior media, de la U y de la O respectivamente, sobre el segmento dental oclusivo sordo. En el paso 4 se convierte en una D. En el paso 4 se pierde la vocal posterior alta por ser el elemento débil del diptongo, queda podi, y finalmente hay una asimilación regresiva regresiva a distancia parcial de la vocal anterior alta y sobre la vocal posterior media O, y la convierte en U. Y en el paso 6 tengo una asimilación regresiva adyacente parcial por anticipación al estado de reposo del aparato articulatorio, donde la I se convierte en E. En el paso 7 tengo la transcripción fonológica del español actual y en el paso 8 tengo la transcripción gráfica del español. En el asterisco que marco al final es por el comentario que les hacía en el caso anterior, donde les decía que la evolución de la I a E estaba doblemente motivada, sí por la posición final del fonema, pero también por la analogía que se hace con la primera conjugación en pretérito de amabi. Ahora, lo que tengo que marcar aquí es esta, pero también esta y también esta. Estas tres asimilaciones son casos de asimilaciones parciales. ¿Por qué? Porque la T en posición intervocálica no se convierte en el paso 3 ni en una O ni en una U. Sigue manteniendo sus rasgos consonánticos y como resultado tenemos una D, pero sí cambia. Entonces estaríamos ante un fenómeno de afectación parcial. En el paso 5, lo mismo, la I, si fuera una asimilación total, la I convertiría a la O en I. Eso sería una asimilación total. Al convertirla en U y cerrarla a un grado, lo que tenemos es una asimilación parcial. En el paso 6, lo mismo, si fuera una asimilación total, la I se perdería en posición final, no se pierde, solamente se abre. Ahora,
¿Qué es una asimilación total? Ya se los adelanté un poco. El sonido afectado adquiere todos los rasgos del fonema que lo afecta. El ejemplo que tenemos aquí es el que ya hemos visto en otros casos, es palumbus. Palumbus, tengo en el paso 1 la transcripción fonológica, en el paso 2 la vocal posterior alta por evolución normal de vocales al ser breve se abre. En el paso 3 tengo una asimilación progresiva, adyacente, pero total, que tiene como resultado que nosotros tengamos en el paso 4 una bilabial geminada. ¿Por qué es total? Porque la bilabial oclusiva sonora desaparece y solamente se queda la bilabial nasal. La marca de alargamiento compensatorio aquí ya tiene razón de ser o ya le ven la pertinencia a esta marca de alargamiento, que al final nosotros nos distinguimos entre fonemas largos o breves, pero aquí sí me marca que el fonema, que es decir, que tengo una especie de dos bilabiales nasales, por eso es que está alargada. ¿Por qué? Porque la bilabial oclusiva sonora, antes de desaparecer, se convirtió en una bilabial nasal. En el paso 5 tengo que hay una asimilación regresiva adyacente parcial de la vocal posterior alta por estar en posición final como resultado de una asimilación por anticipación al estado de reposo de la glotis. Y la transcripción fonológica la transcripción fonológica del español actual y la transcripción gráfica del español actual. Entonces, tomemos para concluir estos dos ejemplos para retomar los tres descriptores de una asimilación. En el caso del tercer paso de Potui, lo que yo tendría aquí sería una asimilación bidireccional adyacente, porque los dos segmentos están pegados a la T, es el contexto intervocálico, adyacente parcial. En el caso del paso 5, lo que yo tengo es una asimilación regresiva a distancia parcial. Y en el paso número 6 de Potui tengo una asimilación regresiva adyacente parcial. En el caso de Palumbus, en el paso 3, tengo una asimilación progresiva adyacente pero total. Entonces, cada vez que describan un tipo de asimilación, tienen que considerar los tres criterios: direccionalidad, posición y afectación. Pues esto es todo para esta grabación. Les recuerdo que por favor anoten todas sus dudas y comentarios para que los revisemos el día de la sesión por Zoom. Muchísimas gracias. Hasta luego.